estamos en Washington, D.C. y estamos a punto de platicar con la doctora Jane Delgado. Ella es directora y presidenta de la Alianza Hispana para la Salud. Jane, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos muy contentos de platicar contigo. Y hay algo con lo que yo quisiera empezar esta entrevista, y es que creo que para entender tu labor y tu trabajo hay que entender de dónde vienes y cómo llegaste a este país. No sé si quieras platicarnos un poco de esa parte de tu historia. Pues la realidad es que yo vine aquí cuando tenía 2 años y medio. Mis padres se fueron de Cuba antes de Castro. O sea, hace muchos años. So, yo me crié aquí. So, yo pensaba siempre que yo era americana, pero cuando yo estaba como en el 3er grado, era cuando tenían el crisis en Cuba. Y todas las veces, todos los días, cuando decían el Pledge of Allegiance, me hacían irme de la clase. Yo tenía 8 añitos, yo no sabía lo que estaba pasando. So, yo pienso que yo estoy mis padres me trajeron aquí y aquí estoy, luchando para la gente, nuestra gente. Te lo pregunto porque creo que la comunidad hispana tiene un orgullo que tiene que ver con la identidad. Y debe ser difícil mantener, o no lo sé, mantener esa identidad en un país donde apenas hace poco tiempo realmente se volteó a ver a la comunidad hispana como un abanico de diversidad en el cual no hay algo totémico. Bueno, primero, recuerde que inglés fue uno de los últimos idiomas a llegar a este país. Uno de los últimos. So, las personas de habla español estaban aquí mucho antes que las personas que hablaban inglés, casi 100 años antes. Yo me crié en Nueva York, pero me crié en un tiempo donde había muchas factorías y las personas que trabajaban ahí eran de todos los países de Latinoamérica. So, yo me crié con una madre que tenía mucho orgullo de nuestra comunidad, no importaba de qué país venía, aunque ella siempre decía, con los mexicanos es una relación especial porque esos son nuestros hermanos. Y yo decía, mami, ¿por qué? La historia. Yo jamás me digo la historia, pero siempre me recuerdo también que en los días anteriores, cuando los Estados Unidos no quería que nadie hablaba con Cuba, que México siguió las relaciones. So, mi mamá me enseñó siempre a querer toda nuestra gente. So, para mí el orgullo de siendo latina, hispana, es siempre algo que he tenido, porque mi mamá me dio eso, ese orgullo. Y aunque otras personas siempre me preguntaban de dónde tú eres, porque yo pensaba que era otra cosa que me estaba preguntando. Lo voy a decir un poquito en inglés porque es importante. En inglés las personas me decían, you have olive skin. Para mí, las aceitunas tienen, la piel es verde, ¿ok? También todo el mundo me preguntaba, ¿de dónde tú eres? So, yo pensaba que yo era muy diferente. So, cuando me preguntaba, ¿de dónde tú eres? Yo dije, yo soy de este mundo. I'm from Earth. Porque yo pensaba que las personas pensaban que yo venía de otro planeta, porque también en enero mi mamá tenía que llenar el Alien Registration Card. Y yo, porque me encantaba la televisión, los aliens era quién eran, los marcianitos, la gente de otros planetas. Yo pensaba, porque yo era diferente, que las personas pensaban, por eso tenía el olive skin, y el Alien Registration y todo eso. Me llama la atención escuchar esta historia porque creo que eventualmente llegaremos al tema de la televisión, en el que también creo que tu sentido del humor, ahora escuchándote, tiene mucho que ver. Pero ¿cuándo decides que te vas a dedicar a la salud? ¿Cuándo decides que ese es el camino? Bueno, otra vez. Primero mi mamá siempre decía, tiene que siempre ayudar a la comunidad. Y eso que mi mamá fue una mujer inteligente, pero viniendo en este país, tuve que trabajar en factorías su vida entera. Y una vez aquí, mi padre se fue, eso ella tuvo que apoyar todo. So, yo siempre quería hacer eso. Y yo siempre ayudaba a las otras gente. Y en el 5º grado, mi
maestra me dijo, ¿y tú vas a ser una psicóloga? Y yo digo, ¿qué? O sea, tú tienes que estudiar psicología porque tú ayudas a todos los niños para que no se fajan, porque los muchachos se fajaban mucho entonces. Y yo dije, no, 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 pues no se puede. Y yo quería la paz. So, yo pienso es algo que mi mamá me crió con ese sentimiento y todavía siempre lo he tenido. Y entonces después yo fui a ser psicóloga y cuando estaba en mi último año de mi doctorado, decidí, tú sabes, me encantan las personas, pero tenemos que cambiar sistemas que existen, que apoyan a las personas. Y yo le pregunté a mi profesor qué debo hacer. Tú necesitas ir a comprender las políticas y cómo abogar. So, cuando me gradué, tenía el doctorado en psicología clínica, pero también una maestrada en public policy. Wow. Eventualmente esto te lleva a la televisión, ahora que lo hablamos. Bueno. Te lleva a la televisión porque llegas al Children Television Workshop, que son los creadores de Sesame Street, de Plaza Sésamo. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, la realidad es que yo siempre he trabajado desde que tenía 9 años. Cuando fui, siempre tenía que trabajar. Cuando fui a la universidad tenía que encontrar un trabajo. Yo no podía trabajar en maquinitas de escribir. Y en esos días, eso es lo que todo el mundo hacía. ¿Te acuerdas? Yo era muy joven cuando me gradué de la universidad. Solamente tenía 19 años. Además, saltaste años. Sí, no fui al 8º y no fui al 12. Salí más. Porque no me gustaba high school. Oh, estaba tan aburrida. Y fui a la universidad, tenía 16 años y 3 meses. Y eso que fui 16. Lejos de mi casa, 90 millas, wow. Pero para mi mamá eso era como ir, tú sabes, yendo a otro planeta. Sí, sí, sí. Pero no, yo hice, era siempre, la salud fue muy importante para mí siempre. Y yo sabía que quería ser psicóloga, pero entonces vi que tenía que cambiar los sistemas porque la salud, no solamente la salud mental ni la salud del cuerpo solo, pero también las cosas que están cerca de las personas, la comida, la política, dónde viven, dónde trabajan, el ambiente, el aire que respiran. Yo quería tener un impacto en todas esas cosas. Hablas mucho de esta relación con tu mamá. Y ahora que te escucho, una jovencita de 16 años yendo a la universidad, debe haberte confrontado con muchas cosas que seguramente escuchabas de las historias de tu madre y que tú querías cambiar en este país para las personas hispanas. Ahí surge y ahí nace esta búsqueda de cambiar políticas o no influyó. Yo pienso la cosa importante que mi mamá me enseñó es que todo el mundo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, aunque tenemos que ayudar a todo el mundo. Eso es algo que ella crió en mí y se quedó conmigo siempre. Wow. Pasas por Sesame Street, empiezas a trabajar con los niños y ahí empiezas a acercarte ahora sí a este mundo de la política que me dices, bueno, al del servicio público. Bueno, cuando empecé en Sesame Street, el primer trabajo era asistente al auditorio, porque yo no, el examen de escribir en maquinica no pasé. Pero yo fui muy bueno con números, por eso ellos me dieron una oportunidad de trabajar con este señor, y una de mis cosas es yo le daba el cheque a todo el mundo, y un día le di el cheque al vicepresidente de personal y le dije, mira, ustedes no me están usando bien, me deben de tomarme algo con los niños, yo soy psicóloga, tengo mi bachelor's trabajando con niños. Y él me miró a mí y entonces yo pensaba que me iba a dejar, pero no, yo quiero que tú trates para este trabajo que tenemos abierto ahora y así.
became the child casting director. Wow. So you speak up and then they listened. Hablaste fuerte, te escucharon y te Sí, dieron la oportunidad. hay siempre personas que quieren escuchar, pero ahora necesitamos personas que pueden escuchar y hacer las cosas que necesitamos. ¿Vivimos en una realidad donde la gente sigue sabiendo escuchar? Yo pienso que hay tanta información que las personas escuchan a las voces más altas y las voces que dicen las cosas que son más negativas. Y hay también muchas investigaciones que enseñan que si tú dices la verdad y una mentira, que la mentira es lo que se repita mucho más, y que las personas creen más, aunque es la mentira. Jane, con el tiempo la importancia de hablar sobre la salud mental ha crecido. Pareciera que ha cambiado la perspectiva de la importancia que tiene. ¿Eso es algo que tú ya percibías desde que empezaste a estudiar esa rama? ¿Cómo te sientes de darte cuenta que ahora hay mucho más foco en esos temas? Bueno, hay mucho más necesidad, pero el enfoque no está ahí. Porque la realidad es que no tenemos suficientes profesionales de salud mental, no tenemos suficientes recursos, no tenemos suficientes apoyos para la familia. So es algo mucho más grave, pero mucho más difícil. Estos apoyos que tú dices que no tienen, ¿se ha vuelto más o menos complicado conseguir apoyos, conseguir el empuje de donde venga? Porque no solamente es lo gubernamental, también es lo privado, también son las donaciones. ¿Es más complicado? Es mucho más complicado y más difícil. También esta organización, la Alianza Nacional para la Salud Hispana, empezó hace 50 años en Los Ángeles con 2 mexicanos-americanos y un puertorriqueño que decían que para nuestra comunidad avanzar teníamos que todos trabajar juntos y la salud mental. Esta organización se llamaba Coalition of Spanish-Speaking Mental Health Organization, la coalición de organizaciones de hablar hispanas para la salud mental en los Estados Unidos. Y aquí estamos 50 años después y todavía más que estamos luchando más para las personas comprender que el idioma, hablar nuestro idioma es muy importante. Recuérdate, yo vine aquí cuando yo tenía 2 años y medio. Cuando yo vine, yo no hablaba papa de inglés, tú sabes. Y cuando empecé el kindergarten, yo no hablaba inglés, aprendí. Pero mi mamá siempre decía, tiene que hablar tan malo como tú hablas, mi hija. Como ella me decía, ay, qué vergüenza. Pero aunque sea trato, tú sabes, yo trato de mantener el idioma, aunque nadie alrededor de mí hablaba español, solamente mi mamá. Pero en este país no aprecian las personas que hablan otro idioma, especial si es español. ¿Por qué es tan importante preservar el idioma? ¿Qué de nuestra identidad? ¿Tú qué sabes de salud mental? Bueno, primero, hay cosas en español que no se puede traducir en inglés. Y también en español hay otros sentimientos que va con cada palabra que uno dice. Por ejemplo, en el cello hay una cosa, una barrita de madera chiquitica. Y esa barrita chiquitica es lo que hace posible el sonido. Y en español se llama el alma del cello. En inglés, ¿tú sabes lo que se llama? The soundbar. ¿Qué diferencia en el sentimiento que alguien tiene cuando dice algo? Y eso es porque nuestro idioma es magnífica y hay cosas que solamente una persona que habla español puede comprender si usa a la palabra. Hablamos de la importancia del idioma, hablamos del orgullo de lo hispano y de lo latino. Se ha vuelto más complicado mantener ese orgullo y de alguna forma mantener esa dignidad. Bueno, yo pienso que manteniendo la dignidad de humanos es mucho más difícil ahora, en general.
porque yo pienso que las personas están envueltas en las necesidades de ellos, que se olvidan que vivimos con otras personas en este mundo y tenemos que estar conectados a ellos y que lo que pasa a otras personas nos impacta a nosotros como humanos también. Pero en nuestra cultura también recuérdate que mucho de lo que se enseña aquí es la experiencia de los 13 estados que están en el noreste. Y muchas de esas personas no saben lo que pasó en el oeste y especial cerca a México. No comprende esa historia porque solamente aprendieron de los 13 colonies. So, no saben nada de eso. No saben que cuando unos de mis miembros me dicen a mí, yo no crucé la frontera me cruzó a mí, aunque ellos están en Texas o en Puerto Rico. Muchas personas no saben cómo eso pasó. So, yo pienso que una parte que es un problema es que la historia de esta parte del mundo no está escrita que en una manera que celebra lo que es de herencia española. Aunque para nosotros, para muchos de nosotros hispanos, los españoles eran horribles. Bueno, tú sabes, en ese tiempo todo el mundo era horrible. Y cuando como gente, éramos gente que matábamos a cualquier persona por cualquier cosa, pero cada persona tiene que también conocer su herencia y lo que es bueno y lo que no es malo. Entonces entiendo que para ti la historia es importante y por eso yo quería regresar también a tu propia historia. Voltear a la historia nos hace aprender y entender el presente. Ahora que tú has hecho ese voltear hacia la historia, vives en el presente, hacia el futuro, ¿qué sientes que puedes cambiar todavía, que te mantiene aquí después de 50 años trabajando en esta asociación? Bueno, yo no he estado aquí 50 años, pero lo que es que no es cuando las personas de inglés me dicen, bueno, ¿dónde hay hispanos? Y mi respuesta es, donde hay trabajo, nos vas a encontrar. No importa en qué estado, si es en Nebraska, en Maine o cualquiera, donde ahí no vas a encontrar. Porque yo pienso que más que nada, ahora necesitamos enseñar nuestra historia. Aunque, por ejemplo, muchas personas conocen la historia de los africanos-americanos y de esclavitud, pero muy pocas saben de lo que pasó en el oeste y cómo la vida ahí fue. So, lo que pasa es la gente, por ejemplo, no saben que desde el 2003, los hispanos eran el grupo más grande. Y si ahora mismo hay tantos hispanos en este país, que si vamos a decir, una cosa ridícula, que todo el mundo que está aquí sin documento, vamos a decir que cada uno es hispano y quitamos eso de las cifras, todavía hay mucho más hispanos, casi 10 millones más de africano-americanos. Wow. Pero las personas no celebran eso y otros no lo saben. So, yo pienso que tenemos nuestra unidad como una comunidad, es muy importante. Y tú sabes, nosotros trabajamos con cada uno, pero yo dije, tú sabes, como hermanos se fajan también. Y algunas veces se fajan, pero se tienen que reunir. Y ahora es un tiempo con nuestra comunidad, tenemos que apoyarnos a todos. Ya para terminar, ¿cuáles son tus sueños hacia qué es lo que te gustaría todavía ver, cambiar? Todas estas cosas que nos has contado, que has visto que han cambiado en esta sociedad para la comunidad hispana, ¿qué es algo que todavía añoras, deseas que cambie? Bueno, que las personas conozcan que la cultura y la herencia es importante y es algo que da a cada persona un sabor, gusto, un orgullo que es importante. Pero recuerde, esas cosas que son buenas, una exageración lo puede hacer muy malo para todo el mundo. So, mi mamá decía, moderación es todo, mi hija. Y eso es lo que digo. Tenemos que apreciar a cada persona para quien es, para quien puede ser y ayudarlo a ser
todo lo que ellos pueden para ser las personas más buenas posible. Jane, ha sido un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por tu